Los padres de familia, las amas de casa y los trabajadores que logran un sueldo que alcanza para poco, pero con él deben salir adelante, saben muy bien que no se puede gastar más de lo que ingresa ni se deben asumir deudas que no se puedan pagar. Los políticos y por eso los gobiernos saben menos de esto cada día. Derrochan y se endeudan cuando no se roban el dinero de la gente que paga impuestos. Para conversar sobre el drama y el caos que forman los políticos con las finanzas públicas, tengo el gusto de presentarles a Clinton López, director de Economía en una prestigiosa universidad liberal. Tiene estudios de posgrado en Economía y cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas internacionales y la agroindustria. Clinton, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué la mayoría de gobiernos caen en el pecado de gastar más de lo que ingresan y de endeudarse más de lo que deben? Probablemente es la propia lógica burocrática, ¿no? Que pretende hacerse crecer a sí misma y dándose más importancia de la que verdad tiene, cuando deberían de simplemente ajustarse a las necesidades que debe tener un Estado, que básicamente es proveer unos servicios básicos y sobre todo seguridad y justicia. Pero se otorgan más importancia de la que merecen, la lógica de la burocracia, ¿no? Y se hacen crecer a sí mismo, ¿no? Y entonces, obviamente, por interés propio, generan estos grandes déficits que a quien beneficia directamente es a ellos, pero no a la población. Claro, y cuando dices que beneficie directamente a ellos, hay muchos o demasiados gobiernos que tienen gran cantidad de burocracia, que se endeudan y van al déficit para robar, para que haya más posibilidad de corrupción, lo cual es un drama escandaloso, además con pruebas evidentes por todo nuestro continente. Clinton, ¿cuánto dinero se podría ahorrar para usar en las prioridades de los países si no se perdiera tanto en ineficiencia y corrupción? Esa es una pregunta impresionante, ¿no? Porque realmente no solo en corrupción, sino en un montón de actividades estatales que se han creado simplemente para justificar más actividad estatal, pero que no son requeridas realmente para las sociedades. Entonces, yo no sé, yo creo que fácilmente podríamos estar hablando de un 60-70% de los estados que son básicamente innecesarios, pero que crecen por su propia lógica de beneficiarse a sí mismos, ¿no? Y los déficits han sido unos mecanismos más importantes para poder hacerse crecer a sí mismos. Y hay déficit y déficit, ¿no? Hay déficit más dañinos que otros y los que se generan con deuda legítima, digamos, con terceros, pues son dañinos, distorsionan la economía, pero hay otros que son más dañinos y es lo que, por ejemplo, pasó en Argentina durante años, que Milei ha venido a cortar, que es déficit financiado por el Banco Central del país, que le pasa un porcentaje de inflación permanente, perenne y creciente a la población. ¿Cuáles son las tendencias que más preocupan en el crecimiento de la deuda pública a nivel mundial? ¿Qué países están en una situación más crítica y cuáles pueden ser las consecuencias? Yo creería que la tendencia más escalofriante del déficit fiscal es que ya no se está haciendo para generar infraestructura, por ejemplo, sino se está haciendo para hacer crecer el Estado con puro funcionamiento. Y eso es a nivel mundial, en países desarrollados y no desarrollados. Y lo que vemos es de que si en algún momento tiene sentido la deuda para los países, es para financiar infraestructura. Por ejemplo, Guatemala, digamos, algún nivel de deuda sería relativamente razonable si es para financiar deuda, pero en un sentido estricto no se está haciendo, sino se está haciendo a nivel general en todos los países, y Guatemala no es la excepción, para financiar funcionamiento corriente del gobierno, y entonces es la simple lógica de crecimiento del Estado. Creo que no hay país que escape a esta lógica, excepto probablemente ahorita en estos últimos años, Argentina probablemente, pero de ahí Sí. todos están en esta lógica de crecimiento sin sentido. Lamentablemente, el FMI y otros organismos hablan de 50 países con una posible crisis de deuda en riesgo de impago. ¿Podríamos estar acercándonos a una crisis de deuda soberana similar a la de los años 80? Es muy probable que podríamos enfrentarlo porque los gobiernos han crecido de una manera desmedida sin ver la capacidad de pago real que pueden generar a partir del cobro de los impuestos. Lo que pasa es de que los gobiernos al final terminan confiando en la capacidad que en la emergencia van a poder tomar como botín el Banco Central y pasarse la autonomía. Es por eso que es mejor una situación como la de Guatemala, donde hay una prohibición explícita de financiar directamente el gasto de gobierno, por lo menos sin una emergencia, digamos, como pasó en COVID, porque si no, lo que hacen con las autonomías de los bancos centrales básicamente es asaltarlas en casos de emergencia, porque las autonomías más o menos funcionan así. Es mejor tener, como en Guatemala, una prohibición constitucional que le dice simplemente no se puede.
¿Cómo afecta una alta deuda pública a la inversión extranjera y la confianza en la economía de América Latina en términos generales? Yo creo que digamos que parte del gran problema es que las inversiones extranjeras pues no son 100% equity, sino que llegan, ponen una empresa, pero siempre tienen un nivel de financiamiento en los mercados locales. Y el problema con los déficits actuales que tenemos es que generan un crowding out tremendo y encarecen, digamos, la deuda privada y escupen, digamos, la inversión privada por inversión estatal, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es encarecer el funcionamiento de las inversiones que vienen inclusive con inversión extranjera Ya. directa, porque no son 100% equity. Es una mentira pensar que la deuda interna de los déficits de los gobiernos no generan distorsiones en los mercados locales de deuda Ujú. y encarecen, por lo tanto, la deuda de los privados locales y de los privados internacionales. Ya. Entonces, tendríamos más inversión extranjera directa en su totalidad si no fuera por el déficit fiscal. Claro. Hemos visto esto en muchos países del deterioro en su sistema fiscal, en su economía, etcétera, pero la política y la economía están inevitablemente conectadas. Así es. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de un ajuste fiscal severo para reducir el déficit en los países que decidieran hacerlo cuando se fueron demasiado al otro extremo? ¿Es posible hacerlo sin afectar a los sectores más vulnerables? Yo creería que no, porque al final esos ajustes van a terminar ajustándose vía inflación, porque van a terminar, como decía en la intervención anterior, asaltando los bancos centrales para cerrar ciertos mecanismos ciertas deudas abiertas que tenían, aunque posteriormente las redujeran, pero van a terminar siendo saldadas vía inflación, vía impresión monetaria, que es terrible, ¿no? Entonces va a terminar pasando factura a las poblaciones más vulnerables y a los más pobres de Latinoamérica. Ya. Como decías, Argentina es un buen referente en este momento, van por muy buen camino. En un mundo ideal, ¿por qué no los ciudadanos debieran estar más atentos a las formas en que los políticos manejan las finanzas públicas? Ciudadanos presentes y en vigilia y leyes que limiten el déficit, la deuda y la emisión de moneda sería una ecuación deseable. Esto haría más fácil la vida de todo el mundo. Clinton, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.